Curso de Esperanto, grabación número 12. La verdad es que cuando encontramos a alguna persona que nos valora lo que hacemos, etcétera, como que cuesta mucho menos hacer las cosas, ¿no? Y eso estoy viviendo yo en este momento, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, pues venga, muy bien, adelante, tal. Eso acelera. Y si nosotros como esperantistas lo hiciéramos unos con otros, el esperanto se dispararía. Se dispararía, claro. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a dar algunos trucos más. Bueno, no, en este caso que quiero dar algunos trucos, sí, sobre vocabulario. La parte más difícil de un idioma siempre la misma, el vocabulario. No porque sea difícil en sí mismo, sino porque es una masa de vocabulario enorme, que claro, hay que saberla, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo voy a dar algunos trucos. Y sobre todo para que no se caiga en los errores que yo he caído, que me han hecho perder tiempo. De un idioma, el vocabulario que es importante saber cuando no es el idioma de uno, el nativo. Cuando uno es nativo, pues se sabe prácticamente todo, ¿no? Salvo que sean temas muy específicos y tal, se sabe todo. Pero cuando es un idioma que no es el de uno, no es la lengua madre, yo pienso que, o por lo menos lo que yo hago, es lo siguiente. A ver, preguntarme qué vocabulario yo quiero tener, qué vocabulario voy a usar. Porque el que no voy a usar, pues sí, hombre, si tengo tiempo después ya lo estudiaré, pero lo importante es que yo sepa el vocabulario que voy a usar. Por eso lo importante es aprender el idioma de una manera lo más vital posible, o sea, en la vida. ¿Qué quiere decir? Que uno dice, yo escucho la radio, escucho esto, escucho lo otro, pero uno escucha muchas veces cosas que no le interesan y al final dice, bueno, y todo esto. Por eso es mejor que uno hable el idioma, uno hable, grabe cosas uno mismo y luego las oiga y entonces se impregna del vocabulario que uno usa, el que a uno le interesa. Yo, por ejemplo, cuando hablo de mis temas soy muy fluido, pero a veces el otro día, por ejemplo, tuve una conversación con un esperantista de aquí de la región y me costó más que hablar con él. ¿Por qué? Porque me hablaba de cosas que no es que yo estuviera ajena a ellas, cosas que también me interesan, pero no son mis temas, son temas que no son los más importantes míos. Entonces, muchas palabras pues no las sé, no las sé. A lo mejor en español sí las sé, porque el español, bueno, como es, pues al ser mi lengua nativa, pues siempre oyes cosas en la tele y siempre de alguna manera las oyes, pero en esperanto no las oigo por ningún medio. Tampoco hablo de ellas, tampoco leo sobre ellas, solamente de una manera esporádica, alguna vez hablo algo, pero muy rara vez, pues ese vocabulario no lo tengo. Y no es que sea ni bueno ni malo, es que lo que hay que tener es el de uno, y uno hablar de sus temas, de los que a uno le gustan, de los que uno... Si hablas con otra persona de un tema que no son tus temas, bueno, pues entonces al que habla es él, más bien, tú escuchas, y si no, alguna palabra que él dice o ella dice no la sabes, pues bueno, si eres una persona que habla de ese tema, será porque está interesada en ese tema, pues que te aclare, alguna palabra que no sepas, que te la aclare. Si tú no la puedes deducir por el contexto, pues que te la aclare. Y ya está. Entonces yo creo que con el tema de vocabulario es que si no se hace eso, lo otro es horas y horas y horas de estudiar vocabulario. Ya sabemos que en esperanto de una palabra salen varias, cosa que en otro idioma no ocurre. Pero aún así, o sea, que se reduce mucho la cantidad de palabras que hay que estudiar. Se reduce mucho. Pero aún así es una cantidad importante. Entonces, recomendación, hablar por los codos uno de sus temas, porque así uno se va apropiando del vocabulario de uno, porque en realidad cada persona tiene un vocabulario diferente. Es decir, el vocabulario de cada persona tiene que ver con los temas que esa persona habla. Y si es un profesional, pues claro, pues las palabras que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo palabras de alimentos, pues quitando manzana, patatas, pera, yo que sé, cosas así muy básicas, pues no he comido casi nunca con esperantistas, no soy una persona especialmente interesada, incluso hay hasta frutas que no sé ni el nombre en español, estas nuevas que salen, de estas frutas así un poco que no son las más frecuentes. Yo a veces pues paso por un mercadillo algo de fruta y digo, ¿estas frutas? ¿Qué es esto? No tengo ni idea qué es esto. O sea, no me las sé en español, pues me las voy a saber en esperanto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estoy intentando decir? No nos obsesionemos con el vocabulario. Estudiemos el vocabulario que nos interesa. Y punto. Ya no sea que pretendamos saber en esperanto lo que no sabemos ni siquiera en español. ¿No?
Y luego hay muchas palabras, cuando una persona empieza a trabajar en alguna cosa que nunca había trabajado antes, pues se da cuenta que tiene que aprender palabras que antes no sabía, que referidas a esa profesión y aunque sean de su propio idioma, las tiene que aprender. Conclusión. Estudia el vocabulario, o sea, ten digamos, la habilidad de poder detectar el vocabulario que tú usas. Y yo creo que la mejor manera es hablar uno mismo, porque cuando uno mismo habla, se pone a hablar, anda, esta palabra no me la sé. Entonces, esa que yo iba a usar, lo cual si la iba a usar es porque para mí es importante, pues esa la anoto y esa la estudio. Y otras que nunca echo de menos saberlas, porque nunca las uso, pues me olvido un poco, ¿no? Y estudio las que... Es más vale saberse bien las de uno a saber muchísimas, pero no saberlas con la fluidez suficiente, o sea, que no sea un vocabulario activo, porque es un concepto importante. No es lo mismo la gramática que uno tiene que la gramática activa. Y no es lo mismo el vocabulario que uno tiene que el vocabulario activo. Y lo que queremos para hablar no nos vale tener gramática y tener vocabulario. Tenemos que tener gramática activa y vocabulario activo. Eso es lo importante. Y una cosa es activa cuando se usa. Si no es activa, o sea, si no se usa, no es activa. A lo mejor está en el cerebro, pero uno tiene que buscarla. Y si la tiene que buscar, ya no es fluido. Necesita hacer un esfuerzo, un tiempo y una conversación. Tenemos lo que tenemos, pero lo que no tenemos es tiempo. No tenemos tiempo para buscar una palabra, porque una conversación es rápida. Y por último, otra cosa que quiero decir, muy importante. Más que saber muchísimo vocabulario, es aprender a definir las palabras. Porque muchas veces no sé una palabra, la defino. Y si hablas con alguien que no tiene tu mismo idioma, no es nativo del mismo idioma, no te puede decir una palabra, no se la puedes preguntar, pues defínela. O sea, si yo estoy hablando con un español y no sé decir una palabra, pues se la pregunto. Y él me la dice. Pero si es una persona que no es español, digo, ¿cómo le pregunto a esta persona esta palabra si no tengo ningún idioma con una parte del esperanto? Pues no se la puedo preguntar. Entonces, aprender a definir. Y otra cosa, lo que en español decimos con 10 palabras, a lo mejor en esperanto necesitamos más, porque no podemos precisar tanto. No tenemos o sea, el vocabulario que tenemos no tiene una precisión tan grande como la de nuestra lengua madre, y entonces necesitas matizar más las palabras para que se entienda lo que uno dice. En cualquier caso, en el propio idioma nativo, a veces los adjetivos nos dan una información no completa y es mejor definir algo cuando queremos decir algo, porque decimos, esto es interesante, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué quiere decir que esto es interesante? Entonces, pues, no es decir mucho decir que algo es interesante. Y a veces es mejor utilizar más palabras para decir las cosas, porque de esa manera se pueden matizar más las cosas. Entonces, claro, cuando es un idioma que no es el nativo, pues es una ventaja, porque no te arriesgas a ser malentendido si usas más palabras de las que usarías con más riesgo de ser no comprendido. ¿De acuerdo? Bueno, ya está, estamos ya en 8 minutos, aquí lo dejamos. Gracias.